Hola, hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a otro programa más de Pregúntale al Experto. Ahora para hablar de un tema bastante interesante. Tiene que ver un poquito con eso del ámbito laboral, pero mucho también con lo que está ocurriendo en materia de salud mental. Hablaremos de la salud mental de los trabajadores. Un tema bastante frecuente, pero poco hablado. Porque si lo hablo mucho se entera mi jefe y puede ser que me despidan. Porque si lo hablo, ¡ay, este tan quejambroso! Tantas cosas por hablar de eso. Lo haremos de la mano de dos especialistas que ya nos acompañan, se los voy a presentar más adelante. Mientras tanto, los dejo con una nota de contexto relacionado con el estrés laboral. ¿De qué se trata eso? Aquí está. El estudio de las condiciones laborales y su impacto en la salud mental de los trabajadores comenzó a ganar atención en las décadas de 1930 y 1940. Investigadores y psicólogos examinaron cómo el estrés en el trabajo conducía a episodios y trastornos mentales, entre ellos ansiedad y depresión. A mitad del siglo XX, entre 1950 y 1960, se realizaron estudios más profundos sobre el estrés laboral y sus efectos. Años después, en 1974, el psicólogo estadounidense Herbert Freud Berger acuñó el término burnout, que traduce agotamiento, para describir el estado de fatiga extrema y desgaste emocional que observó en sí mismo y en colegas que trabajaban en una clínica de salud mental en Nueva York. Este término se convirtió en un concepto central en la discusión sobre la salud mental en el trabajo, tanto así que en los años 80, luego de que la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente el síndrome de burnout, los sindicatos y trabajadores presionaron por mejores condiciones laborales y políticas de bienestar. Para la misma época y como respuesta a las constantes solicitudes, las empresas también empezaron a reconocer la importancia de la salud mental e inició la implementación de programas de apoyo y recursos. Para el cambio de milenio se desarrollaron herramientas y protocolos para medir el estrés laboral y evaluar el bienestar emocional de los empleados. En la última década, la tecnología aumentó las cargas y presiones laborales con figuras como el teletrabajo, situación que llevó a algunos países a implementar políticas y leyes en pro de la protección de los derechos de los trabajadores. Vaya historia la que tiene eso, ¿no? Y cómo nació el síndrome de burnout o burnout. De eso hablaremos más adelante, ¿saben? Hemos también preparado algunas entrevistas con el doctor Cristian Vargas, psiquiatra y psicoterapeuta, quien nos dará algunas pistas de cómo identificar el síndrome, qué deben hacer las empresas y, por ejemplo, cómo se debe tratar, cómo debemos buscar ayuda, qué debe hacer un psiquiatra o un psicoterapeuta con la persona que lo padece. Con nosotros el día de hoy para conversar sobre ese tema, para que aprendamos mucho sobre lo que está ocurriendo a nivel de salud mental en el país y cómo eso está llevando a las empresas, dos invitados de lujo. Párenme bolas. Ambos son docentes, investigadores. Pertenecen a una universidad, el alma mater, la Universidad Católica Luis Amigó. Párenme bolas. Hablo de Carlos Andrés Trejos Gil. Él es, primero, hay que decirlo, profesional en publicidad, especialista en alta gerencia, tiene un MBA en administración y dirección de empresas, además es magíster en dirección estratégica y está cursando un doctorado en estudios interdisciplinarios en psicología. Vaya, vaya, qué hoja de vida. Me paso para el segundo, también tiene muchos pergaminos. Amigo además, Davis Zapata Correa, es comunicador social, docente e investigador del Grupo Urbanitas de la Facultad de Comunicación Social y Publicidad, diseño además de la Universidad Católica Luis Amigó. Es magíster en comunicación organizacional y está cursando un doctorado en educación. Oh my God. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, Jair. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, a los televidentes que nos acompañan esta tarde. Jair, contentos, felices de estar acá en Televid. Muchas gracias por invitarnos a hablar un poquito sobre esta investigación que hemos venido desarrollando y feliz pues de reencontrarnos ya en este campo de la televisión y a nivel profesional, cómo te está yendo de bien y cómo
vamos a conversar aquí algunos aspectos sobre temas que le interesan mucho a la comunidad. Oiga, hay muchos pupilos por aquí tras bambalinas, algunos que están también en máster, yo también fui estudiante. El hombre no es que sea viejito, ni mucho menos. Empecé muy joven. Empezó muy joven a estudiar y tiene muchos estudios. Me llevé medio programa contando las hojas de vida de estos señores. Pero están acá porque tienen mucho conocimiento y hoy en lo que están haciendo, en lo que están estudiando, pues también tienen mucho para aportarle a la sociedad por medio de una investigación que adelantan. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Bueno, Jair, nosotros estamos haciendo investigación básicamente que nace bajo la denominación de la tesis doctoral, ¿sí? Donde estamos invitados y estamos realizando estos estudios a raíz de la problemática que estamos viviendo, que no es un fenómeno, el estrés laboral, sino que es una problemática de salud pública, que eso es lo primero que debemos comprender, dimensionar. Tratar al problema como lo tenemos ahora, que es un problema de salud pública y no como un fenómeno. Un fenómeno antes era como algo extraño, algo que se está estudiando, pero ahora ya el burnout a nivel mundial ya está reconocido. Somos, para darte unos datos inicial, somos el primer país en Latinoamérica con mayores tasas de burnout, de estrés laboral, y el cuarto país en el mundo, detrás de México, Indonesia y Estados Unidos. Así que fenómeno ya no es, ya deja de ser un mito, tanto así que desde el 2017 se empezó, ahorita la nota estábamos hablando, o estaban mencionando que el Día Internacional de la Salud Mental, el año pasado tuvimos nuestra primera cumbre mundial de la salud mental aquí en Medellín, y es una problemática que ya debemos abordar sin tapujos, sin temores, y afrontarla directamente desde las empresas, desde la comunidad, desde los diferentes actores de la sociedad o los ambientes, como los tratamos, los ambientes de las personas, ¿sí? Esos ambientes como que pueden ser académicos, que pueden ser laborales, que pueden ser familiares, interpersonales, etc. Primer país en Latinoamérica con más casos de trabajador cansado o quemado. Cuarto país a nivel mundial con ese mismo indicador. ¿Qué han encontrado en lo que llevan de la investigación? Pues hemos encontrado datos sorprendentes como eso, pensarnos desde Latinoamérica como el país donde mayor tasa de estrés laboral se vive, y creo que eso nos llevó a nosotros a pensar cómo íbamos a abordar esta investigación, cuáles eran los aportes o qué era lo que queríamos trabajar. Finalmente, Jair, y para la teleaudiencia, hay una preocupación, y no es una preocupación solamente de quien va a la organización a trabajar, que lo llamamos colaborador, sino también una preocupación por la organización, porque también estamos hablando de unos asuntos que son muy importantes en todo el tema relacionado con el proceso de contratación, donde ese proceso de contratación por sí mismo tiene unas etapas, y al tener esos altos índices de salida de los empleados por ese estrés laboral que se vive, pues hay una preocupación en términos económicos y en términos sociales por parte de las organizaciones. Entonces, un primer hallazgo es esa preocupación, no solamente a nivel, digamos que a nivel internacional, a nivel de organismos supranacionales, por este tema que se está viviendo al interior de las organizaciones, sino que hoy también las organizaciones se han empezado a tocar, y eso creo que es un punto importante, un punto de partida para empezar a darle solución a esa situación que estamos viviendo en las organizaciones. No es secreto, muchos medios de comunicación, incluso acá en Televid, hablamos mucho de salud mental, de lo que ha ocurrido antes y después de la pandemia, de lo positivo que dejó la pandemia, es esa visibilización, que ya tenemos un poco más de conciencia, pero ¿con qué se han llegado a encontrar? ¿Por qué entonces hay tanto quemador o trabajador cansado o quemado en el país? ¿Qué es lo que está pasando? Las empresas, el ritmo laboral, acá trabajamos más horas que en otros países, queremos ser más productivos, pero ¿y por qué no se reflejan esto? No sé, hay muchas preguntas que se derivan de eso. Sí, Jair, realmente el estrés laboral, el burnout, pertenece a una familia de tres, básicamente trastornos mentales, que son la ansiedad, la depresión y el estrés. Estos tres trastornos son los que mancomunadamente están haciendo un efecto negativo en la salud mental de las personas. ¿Qué es lo que sucede? Hay diferentes agentes. A ver, empecemos por el estrés.
hay estrés que es normal, un estrés normal que nosotros podemos tener, que es, por ejemplo, las cargas laborales que tenemos o las entregas de los informes que generan unos estrés normales. También tenemos un estrés de, tal vez, de llegada puntual a un sitio o a alguna cita, pero también tenemos otros tipos de estrés, pero que ya el cúmulo de situaciones de estrés y constantes durante el día son lo que realmente genera ya unas cargas de estrés laboral, lo que se empiezan a configurar. Temas de situación de depresión que también se empiezan a manifestar, que recordemos que la depresión es más vivir con situaciones del pasado y el presente, que se asocian básicamente en esos recuerdos del pasado y presente y que no los puede superar la persona. Eso ya se manifiesta directamente como cuadros de depresión. Y la ansiedad es no hacia el pasado, sino hacia el futuro, lo que no ha sucedido. Es esa preocupación constante de lo que va a suceder y que no ha sucedido y que realmente las personas se predisponen, se preocupan, andan con tiempos cortos, el día no le alcanza. Y todo este cóctel de trastornos mentales generan problemas para las personas. Entonces vienen situaciones laborales donde no solamente es un jefe, sino también pueden ser los colaboradores, los compañeros de trabajo, pueden ser también situaciones familiares que esté sufriendo o que esté viviendo en ese momento y los venga a manifestar dentro de la empresa, o también alguna relación que tenga con algún amigo o amistad, o son ciertos factores o diferentes que pueden verse influenciados directamente en la compañía, en espacios laborales, horarios extensos, altas cargas laborales, además de situaciones, por ejemplo, de despidos masivos en las empresas, empiezan a generar unas situaciones de estrés y cargas emocionales en los colaboradores, en los empleados. Y hay quienes se sienten hasta culpables. Los mismos empleados dicen, yo no estoy haciendo las cosas bien, o mira, están echando, o van y se añaden, se adhieren a diferentes sindicatos con tal de sentirse protegidos. ¿En qué sectores se está viendo eso, Davis, por ejemplo? No sé si se sabe mucho de lo que ocurrió en el sector salud durante la pandemia, por ejemplo, pero ¿qué otros sectores han visto permeados por el burnout y otros trastornos mentales? Básicamente lo mencionas, el sector de la salud, muy complejo, no solamente en Colombia, yo creo que en el mundo. No estar preparados para vivir una pandemia nos llevó a que el sector de la salud, los colaboradores en el sector de la salud tuvieran esas dificultades y vivir esa carga emocional, porque también era un asunto emocional el ejercicio de ir a un lugar donde se estaba todos los días viviendo una batalla sobre la vida y la muerte. Pero también encontramos en las organizaciones de carácter productivas, cuando estamos hablando del ejercicio de la producción, hay mucho estrés y no podemos dejar a un lado el tema de las organizaciones que tienen que ver con el asunto del conocimiento. Si bien nosotros hemos hecho indagaciones y creemos que por ser organizaciones donde están pensando en el tema del servicio o donde se está pensando en el desarrollo del conocimiento, pues ahí también finalmente hay unas cargas mayores de estrés, porque finalmente estos colaboradores les pagan para pensar, para desarrollar nuevas ideas, para hacer ejercicios de innovación, y eso también es un detonante cuando no te sale la idea brillante, cuando no puedes cumplir como con unos tiempos y unos proyectos que se han encaminado en la organización, pues ahí finalmente hay también esa explosión en el tema del estrés. Entonces, digamos que si bien hay un equilibrio en las evidencias de lo que hemos encontrado, que lo podemos ver en distintos sectores organizacionales, pues hay que ir a explorar cada uno de esos campos, ir a mirar realmente cuáles son esas condiciones sobre las cuales está el trabajador cumpliendo con una tarea, pero más allá de que esté cumpliendo con la tarea, qué está pasando alrededor de él, porque no podemos desconocer que no es solamente pensarlo como un señor que va a ir a cumplir 8 horas, a entregar un tiempo y a realizar una actividad, sino que también estamos pensando en un sujeto que tiene familia, que tiene responsabilidades. Vos ahorita, Yair, te tocabas la mano al bolsillo, pues que también tiene que cumplir con unas responsabilidades económicas, tiene que necesita, yo creo que en la mayoría de los casos necesita ese salario que se tiene, y pensémoslo desde el punto de vista económico, y ahora más tarde hablamos de esos salarios emocionales, que eso también entra a jugar parte importante en todo este ejercicio que hemos venido investigando.
Averigüen sobre salario emocional. Mejor dicho, no averigüen, quédense con nosotros que ya ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué significa eso del salario emocional? ¿Tiene que ver con platica y que uno esté feliz? ¿Será con tiempo? Por ahí va el asunto, ya lo vamos a hablar. Oigan, ¿hay burnout de pronto entre los docentes? Sí, no digo sí, porque de pronto es que el sí, docente hace el plan de materia de, Sí. de las asignaturas que le encomiendan y ya. esa es la misma de cada año. Ahorita me cuentan un poquito Ahorita lo que ustedes hablamos de viven, eso. por ejemplo, desde el lado de la academia. Sería chévere también conocer. Oigan, están invitados ustedes a participar. 305-316-6560. Me dicen que hay preguntas. Las leemos más adelante. Vamos a la primera pausa. Ya volvemos. Volvimos, estamos aquí, estamos hablando hoy de la salud mental de los trabajadores. Muchos la pasan mal. Muchos incluso llega el mensajito de WhatsApp del jefe y dicen, qué miedo, qué me diría, ahora qué hice. Bien, quedó una preguntita en punta antes de irnos para nuestro WhatsApp, que la gente ya está participando. Señores, en la academia se sufre un poquito de ese trabajador cansado, quemado. Sí, Yair, efectivamente en la academia padecemos de altos niveles de estrés, también de depresión y ansiedad. De hecho, está considerada dentro de las 5 profesiones que más niveles de estrés padece. Por ejemplo, está los policías, el área de la seguridad, los bomberos a nivel mundial, también los profesores, altos directivos y también encontramos a los profesionales de la salud. Después de la pandemia se evidenció, pero no quiere decir que antes de la pandemia los profesionales de la salud no estaban dentro de esas 5 profesiones, siempre han estado. Don Davis, ¿usted quiere aportar algo ahí? Desde luego, no, definitivamente hay grandes cargas de estrés laboral en la docencia y no solamente por la responsabilidad que conlleva ser docente, procesos de formación de muchachos que tienen, en el caso universitario, pues el sueño de ser profesionales, sino con todo lo que hay alrededor. En lo que hay alrededor es unas funciones docentes, académicas, pero también unas funciones administrativas. Y entonces en esas funciones administrativas te mata a vos el tema de la reunionitis, que eso es un fenómeno en todas las organizaciones, pero en las universidades también está afianzado, y el tema del cumplimiento de informes y de entrega de responsabilidades adicionales a su ejercicio docente. No es tan maravilloso como pensás vos, Jair, que es solamente ir a impartir conocimiento, a compartir en un aula de clase, que eso es la parte bonita, pero lo complicado es lo que hay alrededor del tema administrativo en el campo de la educación. Yo estoy de acuerdo con ustedes y más porque ustedes están en la academia, en la educación superior, pero yo tuve una madre hermosa que también fue docente y que le tocaba lidiar, no voy a decir la palabra, voy a reemplazarla, olviden lo que dije, le tocaba educar a muchos estudiantes, casi que 40 niños, imagínense eso, en la costa, con el calorcito. Había a Lirio Plata por ahí corriendo y entonces, claro, es difícil el asunto. Vámonos a WhatsApp, 305-316-6560. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen desde casa? Vea por acá. Buenas tardes, mi jefe siempre me escribe después de mi horario laboral, sin importar la hora ni el día, supongo yo. En la noche, un sábado y hasta los domingos. ¿Esto puede ser eso que ustedes mencionan? Me siento muy estresado. Señores, ¿qué decir? Sí, claro que sí. Jair, primero nosotros como empleados debemos establecer límites y hacer respetar esos espacios y jornadas laborales, cuáles son esos horarios establecidos desde un principio. Ya estas extralimitaciones de tiempo, y no solamente eso, Jair, sino también cuando nos piden un informe un viernes a las 4 de la tarde, ya próximo a salir a descansar, pero para presentar el informe un lunes. O sea, que lo aborden a uno por vía WhatsApp, por teléfono, los fines de semana, sino también que le piden a uno de pronto informes o trabajos que es casi imposible, humanamente imposible realizarlos en cortos periodos de tiempo. Así que, básicamente, pues primero, para responderle al televidente, aquí se está violando algunas normas, porque desde la Organización Internacional del Trabajo no se permite abordar en ciertas horas de descanso. Fuera de eso, esto puede ser un detonante para que las personas o los colaboradores puedan empezar a generar ansiedad, ¿sí? Y esta ansiedad se ve en signos de las personas
donde empiezan a verse como con afanes, como que el tiempo no les alcanza, donde esos espacios de disfrute y gozo para descanso con las personas, con los familiares, ya no los tiene, sino que se dedica más que todo a trabajar. El tema de estar totalmente y todo el tiempo conectado con su dispositivo porque el jefe me está abordando, todo eso entonces va repercutiendo no solamente en el estrés, sino en la ansiedad. Y esa ansiedad a altas tasas empieza a generar ese estrés, ese burnout. Entonces, establecer límites, hacer respetar esos espacios, hablar directamente con el jefe. Por favor, a estas horas estoy descansando, no hay ningún problema con manifestarlo, claro está, con todas las normas de respeto, poderlo manifestar. Y ya tratar nosotros mismos como empleados de tener unos manejos de ser conscientes de que hay otro día para seguir trabajando, que también en otros momentos podemos hacer o terminar esos trabajos y no estar conectado todo el tiempo con estos dispositivos y tecnologías. Davis, está que se habla. Pero básicamente a complementar un poco lo que estaba planteando Carlos, y tiene que ver con que incluso la semana pasada salió una noticia donde se iba a empezar a regularizar este asunto de los tiempos extra o de los tiempos que uno comparte con la familia o donde cumple otras actividades distintas a las laborales, cómo hay que empezar a blindar esos tiempos. Y ya hay una normativa del gobierno nacional pensando en eso, en que tiene que haber un respeto, tiene que haber un equilibrio y yo creo que el mundo ha sido muy sabio, la vida ha sido muy sabia, que nos pone un día de 24 horas donde tenemos 8 horas para trabajar, 8 horas para hacer otras actividades y por supuesto 8 horas para dormir, que digamos un poco como se debe cumplir el ciclo. Pero ahí digamos que también tiene que haber una reflexión desde la parte del colaborador, pero también desde el jefe. El jefe, que yo creería que uno de los asuntos, y ahorita estábamos hablando de pandemia, Carlos y Jair, tiene que ver con el asunto fundamental de esa pandemia. Malacostumbró a muchos jefes. ¿Por qué los malacostumbró? Porque finalmente nosotros, en tanto desconocimiento que teníamos y estando tan encerrados, pues digamos que no trabajamos 8 horas, éramos más productivos, trabajamos 9, 10, 11, 12 horas, y creo que eso también es una huella que quedó de la pandemia en la lógica de cómo muchos líderes de la organización o jefes en una organización empiezan a decir: sigamos, pues si son tan productivos, fueron tan productivos, ¿por qué no continuamos con ese mismo ejercicio? Que finalmente es un ejercicio que, como lo plantea Carlos, va en contra de cualquier regularización y por supuesto desde cualquier lógica de la función laboral. ¿Cuántas esquirlas o aristas dejó la pandemia en ese sentido y en otros muchísimos más? Pero como usted es trabajador de confianza, usted el domingo a las 2 de la tarde le toca responder. Pero es que usted dentro del contrato, es que usted trabaja más horas de lo normal para poder tener esa bonificación, ¿cierto? Cositas así que se van dando. Pero hemos hablado acá del síndrome de burnout. Y entonces, ¿eso cómo se identifica? De pronto usted en casa, ahorita que nos está viendo y le toca un horario laboral en horas de la tarde, o le toca cumplir, porque si es parte del sector salud o si es parte de la seguridad, le toca turno esta noche, ¿cómo identificar ese síndrome? Aquí está lo que dice el doctor Cristian Vargas Upegui, psiquiatra y psicoterapeuta, sobre el síndrome de burnout. La identificación del síndrome de burnout implica mirar síntomas emocionales, síntomas físicos y también síntomas en la interacción social. Ánimo triste, irritabilidad, fatiga, pero también un desapego con las actividades que se están haciendo en el día laboral, un aperezamiento, un deseo de no compartir o una sensación de estar muy saturados. Ojo, que hay mucha somatización y puede haber dolor de cabeza, tensión muscular, dolor lumbar, insomnio. Todos estos síntomas pueden estar diciendo que ya la persona tiene un síndrome de burnout. Vea pues, ojo a esos síntomas. Algunos son característicos, otros vienen escondidos. Algunos se manifiestan en dolores físicos. Empezamos a sentir cambios. Eso es complejo. Señores, hablemos de algo que ustedes mencionaron ahorita, el jefe. El jefe es malo, en algunas ocasiones, no voy a decir que siempre es malo, pero venga, hay jefes que no tienen la culpa, porque hay otros actores ahí de por medio también que están rondando. Y hay otra situación que podría también tenerse presente en el asunto, y es,
Hay gente que se enferma en la casa y lleva las enfermedades al trabajo y no solo se enferma él, sino que también tanto irradia que enferma a los demás. Sí, Jair, el jefe, hay todo tipo de jefes, indudablemente. El jefe puede ser como nosotros lo podamos describir, pero sin duda está en nosotros cómo asumimos a ese jefe, cómo tenemos nosotros la capacidad de tener esas habilidades para poder controlar esas emociones que nos pueda causar un jefe, un regaño, tal vez una directriz. Sin embargo, más que el jefe, otros actores pueden ser también los compañeros de trabajo. Los compañeros de trabajo son también otros agentes externos que no solamente pueden causar, sino también pueden ser agentes protectores. Recordemos que las empresas y las organizaciones son o agentes protectores o agentes detonantes de estos trastornos mentales. Así que la responsabilidad social de las empresas debe ser agentes protectores para que estos colaboradores salgan y reflejen un bienestar de vida, una calidad de vida, un bienestar emocional, y no que sea el contrario, sino que sean detonantes también de estos trastornos mentales. Así que para que las empresas, junto con el jefe, los colaboradores, puedan mitigar esos impactos de trastornos mentales, lo que deben hacer es realmente aplicar programas de prevención y promoción. La norma 1616 del 2013 obliga a las empresas que generen programas preventivos y promocionales en torno a la salud mental. Y para que se haga realmente un programa preventivo solamente tiene que cumplir con 3 aspectos básicamente. Para que sea prevención, se tiene que hacer un proceso de sensibilización, y ahí hay que sensibilizar tanto a los jefes como a los colaboradores, a la familia, a todos estos agentes que estamos rodeados. Educación y formación, educar a las personas y formarlas de qué se trata, cómo lo podemos mitigar, cómo podemos llevar de una forma mucho mejor, más llevadera este tipo de trastornos. Y finalmente la articulación con todos los agentes de las instituciones públicas, la empresa privada, los organismos, etcétera. Así, de esta manera podemos nosotros hablar de lo que es verdaderamente un programa de intervención, que eso es básicamente la investigación que nosotros tenemos, que es establecer un programa formativo empresarial para la salud mental de las empresas, que es totalmente preventivo y no reactivo, Jair, porque muchas empresas, y David lo sabe, muchas empresas están analizando, o más que todo midiendo cuáles son los niveles de ansiedad, depresión y estrés en las empresas, pero no hay nada preventivo antes, que es lo que la norma exige. Todo es reactivo. Estuve mirando algunos de los apartados de lo que ustedes están proponiendo y de investigaciones que ya han hecho anteriormente, donde aparece, por ejemplo, Carlos, y hablan de salud mental laboral positiva. Correcto. ¿Para dónde va el río en ese sentido? ¿Y esa investigación qué tanto entraría con ese tema? Bueno, básicamente esa es como la variable central de nuestro ejercicio investigativo, la salud mental positiva, ocupacional. Podemos poner otros apellidos adicionales y eso nos puede dar mucha tela que cortar, y es cómo realmente hay esa preocupación. Y agregando un poco, complementando a Carlos, cuando hablaba de esas variables alrededor de cómo se debe mirar este ejercicio, hay un tema fundamental, y es que esto pasa, si bien por la organización, pasa también por el área de gestión del talento humano. Hoy el área de gestión del talento humano no se debe pensar o preocupar solamente por el tema de la contratación, no se debe preocupar solamente por el tema de la retención de ese talento humano o la salida de ese talento humano, sino que también tiene que estar preparando y preguntándose por eso que le está pasando a ese trabajador, a ese colaborador en su entorno. Y esa salud mental positiva ocupacional, pues es un reflejo de lo cómo se tiene que estar pensando hoy el trabajador, que vuelvo y menciono lo que dije ahora, no es solamente pensarlo como alguien que va y nos entrega
su fuerza laboral durante 8 horas y lo tenemos ahí para cumplir con unas actividades y le pagamos cada 15 o cada 30 del mes, le pagamos un salario, sino también cómo lo estamos pensando de una manera completa. Y es pensar esa manera completa, nos estamos pensando en lo físico. Ahorita estábamos hablando de que se empieza a ver reflejos en el tema del estrés desde lo físico, desde el cuerpo, desde los dolores, desde lo sintomático que se siente, sino también desde la cabeza, cómo está pensando ese sujeto y cómo hoy hay una responsabilidad en esas unidades de talento humano de diversificar su gestión, pensándolo solamente en la contratación y en esa retención, para pensarnos en esa nueva lógica de cómo estamos colaborando, cómo le estamos aportando a un mejor bienestar de esos colaboradores. Creo que es un tema integral donde deben impactar no solo al trabajador, a su familia. Es que el núcleo de la familia hace todo, hace que el hombre vaya tranquilo o la mujer vaya tranquilo a laborar, y que entregue ese conocimiento, ese servicio, todo lo que tiene por aportarle a la empresa. Ojalá este programa lo estén viendo muchas personas dedicadas al asunto del talento humano, quienes están inmersos en esas oficinas. Oigan, ¿cómo tratar el síndrome de burnout? Ahí está el doctor Cristian Vargas explicando. El tratamiento obviamente implica analizar cuál es la carga estresante que tiene la persona, porque no necesariamente necesitamos mandar medicamentos o poner una psicoterapia si la persona tiene, por ejemplo, 2 jefes o 3 jefes o está trabajando más horas del tiempo que debería ser permitido. Entonces hay que analizar el caso con el objetivo de que la persona pueda ser descargada en algunas de las funciones. Si los síntomas están siendo muy fuertes, es posible que necesitemos no solamente la psicoterapia, sino tratamiento para el sueño, o si ya hay depresión o ansiedad, para la depresión y la ansiedad. Ya volvimos, estamos aprendiendo un poco sobre el tema del día de hoy. Páreme bolas. Salud mental de los trabajadores o estrés laboral. Todo esto que está articulado con una investigación que vienen adelantando 2 docentes investigadores. Hablamos de Carlos Trejos Gil y David Zapata Correa. Ambos son docentes e investigadores, trabajan para la Universidad Católica Luis Amigó y están adelantando un doctorado en diferentes especialidades o factores o actores más bien de todo ese tema de la academia. Los invito a que vayamos a WhatsApp, allí hay preguntas, ustedes también están participando, qué interesante, algunos lo están padeciendo. No se atreven a decirlo, obviamente. Carlos ahorita en la primera parte hablaba de hablar con el jefe. Hay quienes tienen miedo de hablar con su jefe. Hay quienes tienen miedo a las repercusiones de decir, jefe, hablemos, que es que me siento mal. Entonces, en el 305-316-6560 han depositado algunas inquietudes ustedes que han tenido la valentía a esa hora de participar. Rueda, don Freddy, ¿qué dice la gente? Yair con Elvia de Envigado. Elvia, saluditos. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer ante un caso de explotación laboral? Siento que en el trabajo abusan de mí y que a veces no me alcanza el tiempo para cumplir con todo. Saludos. Ay, Elvia. Bueno, ¿Y ya hay que decir? Las empresas deben tener claras esas rutas de atención temprana de estas situaciones. No solamente de acoso laboral, sino se habla también de violencia laboral. Cuando también no solamente por tener un género o pertenecer a un género o a una etnia, hay compañeros de trabajo que están ejerciendo violencias, actos de violencia. Entonces las empresas primeramente deben tener, si no lo tienen, hay organismos externos que pueden apoyar a las personas para que puedan manifestar su queja, sus situaciones, y lo primero es que el empleado debe llenarse de evidencias claras, porque es lo primero que le van a pedir. Debes evidenciar correos enviados a deshoras o WhatsApp, llamadas, tal vez solicitudes de trabajos extralimitadas que no pertenezcan a su espacio, a sus roles laborales. Entonces, por eso realmente este tipo de situaciones es lo que nos llevó a consolidar nuestro programa de intervención formativa empresarial,
que es básicamente para fortalecer los aspectos protectores de las personas, de los colaboradores, para que al momento de enfrentar estas situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, sean mitigables, sean mucho más bajos esos niveles, y así el empleado pues de alguna manera asuma estos espacios, porque pueden ser diferentes momentos del año. Las empresas capacitan a los colaboradores 1 o 2 veces al año, pero nosotros podemos tener cuadros de estrés o depresión durante el año 3 o 4 o 5 veces. Por eso debe ser constante, permanente este tipo de programas. ¿Qué es lo que nosotros apuntamos? Es formar a los colaboradores integralmente, de una manera donde fortalezcamos los aspectos positivos de las personas, sus aspectos protectores, para poder desempeñarnos de una manera diferente al momento de enfrentar estos tipos de situaciones. Davis, no sé si quieras complementar algo de lo que se le debe responder a doña Elvia, pero también se me ocurre algo que se puede abordar acá, y es lo que pasa con algunos practicantes. Que doña Elvia puede ser el caso más apartado, en el sentido de que, bueno, ella de pronto ya va en términos de su jubilación o pensión, pero cuando apenas se está iniciando que uno llega a la empresa y uno se vuelve un todero, literal, Sí. pero por volverse un todero a veces también siente uno que me están exprimiendo, me están midiendo el aceite, yo me quiero quedar también. ¿Y ahí qué? Porque inicia un proceso con ustedes, que son los formadores, pero también con la empresa que está capacitando y poniendo al fuego a un futuro profesional. Bueno, a doña Elvia, pues desearle que busque esas evidencias, como lo planteaba Carlos, que empiece a llenarse de valor en busca de conversación. Y para los muchachos que están iniciando su vida laboral después de hacer esa transición, por ejemplo, en el caso de una universidad, pues es muy importante ese fogueo, ¿cierto? Que reconozcan la organización, que entiendan la dimensión de la organización, y que eso termina siendo un punto de partida para ellos para comprender qué es lo que pasa en la vida organizacional y de lo que van a vivir el resto de sus vidas, pues a partir de esa profesión que escogieron. Pero también no hay que decir que porque hoy ellos están haciendo de todo, toderos, multiplicando sus esfuerzos, trabajando más tiempo de lo que es, no significa que se pueda estar presentando una situación atípica en esa lógica. Los practicantes también por norma, por ley, están cobijados por unos cumplimientos de unos horarios. Lo que pasa es que también uno tendría que pensar con estos muchachos, que es ahí también una crítica a ellos, y aquí tenemos alguno de ellos, es qué están firmando, ¿cierto? Porque también las condiciones de contratación se dan desde una lógica contractual, desde el momento en el que vos firmas un contrato. Y muchos de ellos, por no leer, por omitir asuntos, por desconocimiento, entran en una situación atípica en el desarrollo de su práctica. Por decirte alguna cosa, firmaste un contrato que vas a cumplir 40 horas a la semana y te la distribuyen en ciertos tiempos de la semana, pero también tienes que trabajar el sábado. Y cuando al muchacho le dicen, o a la practicante le dicen, es que tenés que trabajar el sábado, pero ¿cómo así? Eso no estaba en mi contrato. No, finalmente sí está en el contrato. Entonces también es un asunto de entender las dinámicas organizacionales, que las entiendan de entrada es muy importante, es decir, que finalmente también una práctica hoy por el Estado colombiano es válida como un año de experiencia o 6 meses de experiencia para la vida laboral, pues que entiendan que esto es un asunto real en donde hay que estar muy claro en cuáles son las reglas de juego que se establecen desde el momento de la contratación. Muchos de los problemas que tienen, en el caso puntual, los practicantes de cualquier universidad, de cualquier profesión, de cualquier carrera, tiene que ver por el desconocimiento, el no tener la información o el haber obviado la información porque la información termina estando en un contrato laboral. Y eso, digamos, que genera esas situaciones de estrés que también puede vivir o una señora como doña Elvia por allá en el municipio de Envigado, o un joven que está haciendo sus primeros meses de práctica en una organización cualesquiera. Vea, ahí está el dato para los dos extremos. Hablamos de cómo identificar el síndrome de burnout, hablamos de cómo tratarlo. Y aquí también la última recomendación del doctor Cristian. ¿Qué deben hacer las empresas? Ojito. Bueno, yo creo que las empresas son las principales en esto porque nos pueden ayudar muchísimo en disminuir la carga.
Ya se ha visto que elementos como tener muchos jefes, recibir muchas órdenes a la vez, tener más responsabilidades o roles que no me pertenecen, tener que esperar mucho tiempo algunas responsabilidades de otras personas, o no tener un espacio en el cual uno pueda desahogarse o expresar con facilidad las cosas, eso va a perpetuar el síndrome de burnout. Entonces, ya toda empresa que tenga alta calidad debe preocuparse por el bienestar laboral y tratar de reducir al máximo la carga y lo que los estudios han mostrado que puede afectar a las personas. Objetivo de la investigación, señores. ¿Para dónde apunta eso? ¿Cuándo estará terminada? Para que vayamos concluyendo y le entreguemos recomendaciones a quien nos esté viendo. Bueno, nuestro objetivo principal de la investigación es básicamente intervenir a las empresas en temas de salud mental y mitigar estos trastornos mentales en salud mental para las organizaciones. Por eso realmente estamos ofreciendo nuestro programa para que estas empresas nos den la oportunidad de que nosotros podamos hacer o implementar este programa, que es formativo y que se les deja todo este programa. Entonces ese es el objetivo básicamente y así generar una cultura organizacional interna donde ellos, las empresas, independientemente continúen desarrollando este tipo de programas a futuro. Y si alguien se quiere vincular, por ejemplo, tengo una microempresa, quisiera que llegaran, o una empresa grande, me gustaría que entraran con la investigación y que obviamente haya un gana-gana. Nosotros investigamos, sacamos la información, pero al mismo tiempo le entregamos a ustedes insumos para que lo apliquen. ¿Qué deben hacer, Davis, o a dónde se contactan? No, Carlos? nos contactan a nosotros a través de un correo electrónico. Tenemos un sitio web de la investigación. Carlos se lo sabe mejor que yo. Y finalmente es un asunto de co-creación de los intereses de las organizaciones. Entonces el llamado es a que nos busquen. Carlos ya enseguida les da la dirección para que hagamos un ejercicio entre todos y entendamos este fenómeno. Un asunto de cierre es que nosotros entendemos este ejercicio de la salud mental ocupacional desde varias lógicas. Una de ellas, y no abordamos a profundidad el tema, tiene que ver con un asunto que llama el endomarketing, y es cómo ya hoy estamos mirando las empresas hacia adentro y cómo tenemos una preocupación por lo que pasa hacia adentro, y creemos que este ejercicio del endomarketing, o lo que conocemos como marketing interno, nos va a permitir hacer un ejercicio de aprendizaje organizacional mejor cuando hay una preocupación por los individuos que están al interior de la organización, y lo pensamos, y voy a ser un poco reduccionista con este término, los pensamos a esas personas que están al interior de la organización como si fueran clientes, ¿cierto? Con la misma lógica como hacemos el ejercicio hacia afuera, pensar nuestros clientes, cómo nos comunicamos con nuestros clientes para vender nuestros productos y nuestros servicios, también hoy tenemos que estar pensando con los colaboradores como si fueran clientes y cómo tratamos nosotros a los clientes de la mejor manera. Oiga, ¿se imaginan? Si el cliente siempre tiene la razón, ¿se imaginan que el jefe diga, el empleado siempre tiene la razón? Obviamente con unas salvedades y demás, pero tratando a ese empleado de la misma manera como, adelante señor, bien pueda, sí señor, aquí lo tenemos, aquí va a encontrar el mejor producto, sería chévere. Endomarketing, mirada interna, retrospectiva, echar para adentro para ver qué encontramos, qué es lo que está fallando y cómo solucionamos. Chévere lo que están proponiendo. Entonces, investigación que la apunta a intervenir para mitigar todos los efectos, trastornos mentales en los trabajadores. Carlos, página web o un contacto donde la gente pueda buscarlos. Claro que sí. PIFE, que significa Programa de Intervención Formativa Empresarial, pife.massmediawise, más.com, massmediawise. Y un teléfono es 300-777-6109. 300-777-6109. 6109. Epa. Ahí están ambos datos de contacto. Antes de irnos, aquí está el código QR, escanéelo. Vincúlese al canal de WhatsApp de Televid, recibirá todo el contenido que se emite desde ese canal. Todo lo que usted quiere saber sobre el canal Televid, eventos, viajes, todo lo que pasa con la programación, ahí lo va a encontrar. Es gratis, ojo, gratis, como nos gusta a muchos. Señores, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias, Yair, por este espacio. Desde luego,
a Televid por acogernos en este espacio para contar un poco sobre lo que estamos haciendo desde la academia y que tiene una incidencia muy grande en la salud mental de las personas, pero por supuesto también en las organizaciones. Don Claro Carlos. que sí, Jair, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Esperamos que de verdad se motiven a escribirnos, a llamarnos y a extenderles un poquito más la asesoría con respecto a temas de salud mental. Ojo al dato, les repito el número para que las personas que tengan empresas, microempresas y que deseen participar de esta investigación, pues se sumen 300-777-6109. Nos vamos, continúen ustedes pegaditos a la señal del canal Televid. Chao, chao, feliz tarde.